happen if he dares to do the things that he threatens the Western world with. All right, thank you. Thank you, Ambassador. Contundente ha sido el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas. Ha insistido en que hay que hacer que Rusia se siente a la mesa de negociación y aseguran desde Ucrania que la única forma de conseguir eso es a través de la fuerza. Le han preguntado los periodistas al representante permanente, al embajador permanente de Ucrania ante la ONU sobre el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania sobre territorio ruso y no ha querido dar ningún detalle. Ha dicho que hablará de este asunto posteriormente en un nuevo estatus que se hará público más adelante. Más cosas sobre las que ha hablado el representante de Ucrania ante la ONU. Dice que reclaman que Rusia retire todas sus tropas de Ucrania, que piden a la ONU que redoble toda su presión sobre Rusia y que defienden las fronteras de Ucrania, que defiende por su parte el derecho internacional. Palabras que ha pronunciado en los últimos minutos el embajador, representante permanente de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergei Kyslytsya. Vamos a analizar estas palabras y todo lo que ha sucedido en la tarde de hoy, en el día de hoy, y lo vamos a hacer en nuestra tertulia en la que nos acompaña Luis Garbía, director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE, y José Manuel Corrales, profesor en la Universidad Europea, experto en Unión Europea. Buenas tardes, noches a los dos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Alma. José Manuel. Os pido perdón por la hora de comenzar, pero es que se acumulan las reacciones y ahora quiero la vuestra. No sé hasta qué punto esperabais una escalada de la tensión entre Ucrania y Rusia tan intensa en los días de la administración saliente de Joe Biden. ¿No es Joe Biden tan pato cojo después de lo que ha pasado, Luis? Sí, estaba pensando precisamente en eso, en el canto del cisne del pato cojo. Al final, el canto del cisne es ese último graznido que suelta el pato. Está bien ponerlo también en contexto con la reunión del G20. Estamos viendo cómo Biden con Lula también está intentando amarrar eso del cambio climático. Yo no me lo esperaba, como comentaba Salma. Me está sorprendiendo, tenía una cuenta atrás que llevamos siguiendo durante semanas con el 5 de noviembre, ahora hay otra cuenta atrás, quedan 62 días hasta el 20 de enero. De aquí a que llegue el 20 de enero, supongo que según nos vayamos acercando ya veremos la política de Trump, veremos a Biden ir desapareciendo poco a poco, pero me pongo en el lado de la gente de Ucrania y sinceramente la situación de Ucrania es desesperada. Ha entrado por la fuerza a Rusia y me da la sensación de que a partir del 20 de noviembre veremos cómo Trump llega a un acuerdo con Putin y Ucrania no le va a quedar más remedio que ceder toda la región del Donbass a Rusia. No sé si, ojalá esté equivocado, ojalá estoy en lo cierto, pero es la sensación que tengo, Alma. José Manuel, ¿estás de acuerdo? Totalmente, por desgracia, de acuerdo. Porque ojalá no sea así y al final la Unión Europea también juegue un papel a la hora de defender los intereses de Ucrania. Pero hoy tenemos al menos 4 noticias que son muy preocupantes. Una, Kiev ataca territorio ruso por primera vez con misiles de largo alcance de Estados Unidos. Y eso es preocupante porque sobrepasa una línea roja que había dicho Rusia que no iba a aceptar. Segunda noticia preocupante. Putin aprueba una nueva doctrina que permite responder con armas nucleares a ataques convencionales. Eso es un paso más porque hasta ahora lo habían anunciado, pero no se habían atrevido a manifestar claramente que esta nueva doctrina se va a imponer. Pero es que además hay otras 2 noticias también alarmantes. Alemania alerta del riesgo de guerra híbrida tras el corte de un cable de suministro submarino con Finlandia. Y los países nórdicos, ojo, los países nórdicos instan a su población a prepararse para una posible guerra. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Todo esto
no solamente es preocupante, es que suena que estamos ya en una guerra de carácter híbrido, en donde hay un componente militar, Ucrania, Oriente Próximo y otros conflictos, un componente económico y comercial con una guerra de aranceles que se pueden intensificar con la victoria de Trump, una guerra cultural donde la derecha radical populista ha tenido un éxito rotundo con la victoria de Trump y una guerra de desinformación, de bulos, que se junta con el cambio climático, la emergencia climática que algunos países no quieren ver o quieren entender que hay que buscar soluciones a esta emergencia climática. Así que el panorama se está volviendo francamente alarmante, muy alarmante. ¿Algo que añadir a esto que ha dicho Luis? Seguir construyendo, porque según iba hablando, al final no tenía claro si deseaba que se cumplieran mis pronósticos. Estoy oyendo a José Manuel, coincido con él y añadiría, llevamos en esa guerra híbrida, pues probablemente, por poner una fecha, desde el año 2020, o si me apuráis un poquito antes, pero al final esa guerra híbrida abarca, como bien comentabas José Manuel, todos los frentes, y yo tengo la sensación de que Oriente esa guerra ya la ha perdido. La perdió el 5 de noviembre en gran medida. Ahora lo que estamos viendo, como comentaba antes, es el canto del cisne, es el estertor de Biden, y probablemente esta COP29, por irme al terreno del cambio climático, la COP29 en Azerbaiyán ha pasado desapercibida, y la COP30, que se va a celebrar en Brasil, donde está ahora reunido el G20, la COP30 probablemente sea bastante más sonada. Y en ese nuevo equilibrio, el bando ganador de la Tercera Guerra Mundial, me da la sensación, ha sido una Tercera Guerra Mundial absolutamente cultural, absolutamente económica. Se ha enfrentado el G7, Europa incluida, contra los BRICS, y el bando ganador, yo creo que son los BRICS. Todavía queda tiempo por dilucidar. A nadie le interesa el conflicto, y menos todavía a Europa. Pero Europa, yo cada vez tengo sensación, cuando pienso en Europa, en el Oriente Medio, primero fue Corea, luego Vietnam, perdón, Oriente Medio, en el Oriente Lejano, primero fue Corea y luego fue Vietnam, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras se desarrollaba la Guerra Fría. Ahora hemos vivido una Guerra Fría entre los BRICS y el G7, entre Estados Unidos y China, y lo que estamos viendo es cómo en Europa estamos pagando las consecuencias, y me preocupa mucho cómo está quedando Europa, y me gustaría pensar que la solución de Europa pasa por el sur, pasa por el informe Draghi y pasa por un impulso tremendo, y pasa por la desregularización también, Alma, que no me quiero enrollar mucho porque esto da para mucho. Una cosa, y es que escuchábamos antes al representante permanente de Ucrania ante la ONU decir que la única forma de obligar a Rusia a sentarse en la mesa de negociación es aplicando el uso de la fuerza. Y os quiero preguntar sobre esta afirmación, José Manuel. Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo con Luis en que, por desgracia, el conflicto, la guerra en Ucrania se puede saldar con la pérdida de Crimea, que eso ya se daba por descontado porque está ocupada desde el 2014, pero también con una parte de la pérdida del Donbass. Si se busca una solución negociada, evidentemente no puedes ir a una posición de una solución diplomática con debilidad. Y en ese sentido, Ucrania es evidente que tiene el apoyo de la Unión Europea, porque Ucrania es el corazón de Europa, forma parte de la cultura europea, y la Unión Europea debe ser mucho más valiente, debe ser mucho más positiva, propositiva. Coincido con lo que planteaba Luis, de que tenemos que abrirnos, yo ya lo he manifestado hace muchos meses, muchos años, tenemos que abrirnos a los BRICS, tenemos que tener unas relaciones mucho más fluidas
con China, con India, que son mercados emergentes, poderosos, muy potentes. Y la Unión Europea, desde mi punto de vista, no se puede seguir debilitando. Hay gobiernos que parece que apuestan por el desmantelamiento de la Unión Europea y a mí esa declaración que han hecho las 5 principales potencias europeas de apoyo a Ucrania me parece muy positiva. Y ver ahí a Reino Unido, que ojalá nunca hubiera salido de la Unión Europea y ojalá vuelva a la Unión Europea para darle potencia, para darle fortaleza y para darle autonomía, me parece muy positivo. La Unión Europea no puede hacer seguidismo de la política estadounidense. Es evidente que además con Donald Trump las cosas se van a poner peor todavía, si cabe, si inicia una guerra de aranceles, y debemos tener una voz autónoma, una voz mucho más ofensiva, y para eso a lo mejor tenemos que invertir más también en seguridad, más en defensa, pero lo que es evidente es que la Unión Europea no se puede quedar de brazos cruzados, porque si se queda de brazos cruzados seremos el salami en el sándwich. Entre China y Estados Unidos nos van a comer absolutamente por todos los lados. Y además, si lo único que hacemos es dividirnos, no tener una voz potente, una voz propia en el contexto internacional, con la debilidad que va a haber de las organizaciones internacionales, pues poco vamos a pesar. Y os quería preguntar por último a los dos, ¿en qué estado creéis que van a llegar en los 2 meses que quedan la situación en ambos conflictos? Hablamos sobre todo entre el de Rusia y Ucrania, porque es el que más ha escalado hasta ahora mismo, cuando Trump llegue a la Casa Blanca, porque Trump decía que podía acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. No sé hasta qué punto se esperaba un escenario como el que estamos viendo en el día de hoy. Luis. Sí, le están pinchando claramente y me da la sensación, estoy hablando de lo que no sé, pero de que ya ha habido un intercambio de cromos. En cierto modo, con Rusia, Trump está cediendo la parte de Ucrania. Yo abiertamente creo que Rusia ha ganado y se puede decir al mismo tiempo que Rusia ha ganado y que tenemos que apostar por más Europa desde el sur. Y a cambio de que Rusia se quede con la parte que ha invadido de Ucrania, yo creo que ya hemos visto cómo Irán está dando marcha atrás y cómo en Oriente Medio Israel va a recibir todo el apoyo de Estados Unidos y a cambio desde atrás, porque ya hemos visto que Israel no estaba luchando contra 7 o contra 8, estaba luchando al final contra 7 o contra 8 y detrás estaba Irán. Y me atrevería a decir que detrás también está Rusia. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un intercambio de cromos. Por un lado, Rusia se queda Ucrania. Por otro lado, Israel acaba fuerte. Y efectivamente, Trump tenía capacidad de resolver estos conflictos de forma rápida, pero le están complicando mucho la resolución. Manuel. Ojalá Trump fuese capaz de resolver estos conflictos. Él dijo que incluso se iban a resolver antes de que llegase él a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, claro, depende de cómo se resuelva. Si lo que se hace es entregar Ucrania a Rusia, pues se resuelve, pero eso es ganando claramente Rusia y habiendo impuesto su derecho a intervenir en un país soberano. Si la guerra de Oriente Próximo se resuelve diciendo que Israel puede hacer lo que le dé la gana, puede matar a 45.000 palestinos civiles y puede invadir otros países soberanos como el Líbano, también se puede resolver puntualmente. Lo que pasa es que yo creo que eso no nos va a hacer un mundo más seguro. Al contrario, porque nadie puede pensar que va a haber un mundo más seguro, incluso que va a haber una situación más segura en Israel aplastando, masacrando a todo el pueblo palestino, porque o los eliminas a todos o vas a generar en el futuro
problemas muy serios con esos países limítrofes y con la propia población árabe que está en esos territorios. O sea que las soluciones deben ser, desde mi punto de vista, soluciones diplomáticas, negociadas, y ahí sin echarnos el mundo a cuestas. Pero creo que la Unión Europea puede decir mucho. No somos esa confederación de países pequeños que no sirven para nada, que tienen una cultura y una historia, pero que ahora no pintan nada, como dijo Donald Trump en la campaña electoral. No, la Unión Europea es un mercado muy poderoso a nivel económico y en cuanto a población es incluso más poderoso que Estados Unidos. Tenemos más población que Estados Unidos. El problema es que estamos debilitados, que estamos divididos, que no es fácil tomar decisiones que sean asumidas por todos los países. Pero si la Unión Europea se fortalece, y ahí va a ser muy importante que tengamos un gobierno europeo. Hay quienes intentan desmantelar la posibilidad de que tengamos un fuerte gobierno europeo, una Comisión Europea, en donde convivan diferentes familias políticas y diferentes familias ideológicas, pero frente al modelo autoritario, totalitario de China, que es verdad que a veces en el G20 ha planteado posturas más favorables al libre comercio que los Estados Unidos, porque ahora ellos dicen que no van a imponer aranceles ni ningún tipo de impuestos a los bienes a importar. Y luego está el modelo de la derecha radical populista, que es muy populista, pero que yo tampoco veo que esté planteando ningún problema. No creo que la política de aranceles vaya a enriquecer a la población estadounidense. Y ahí creo que necesitamos más Europa, que necesitamos más apuesta por el modelo europeo, porque el modelo europeo es un modelo de éxito. Es un modelo que después de la Segunda Guerra Mundial ha provocado mucho desarrollo económico, un bienestar social que no existe en ninguna parte del planeta y una paz social que tenemos que defenderla con nuestras limitaciones. Pero evidentemente en Europa no estamos hablando de un problema de peligro para la democracia, de peligro de derechos humanos, estamos hablando de otros problemas. Y ese modelo europeo lo debemos defender también en las relaciones internacionales, sin un planteamiento colonialista, ni mucho menos, pero sí un planteamiento autónomo, independiente y además de reforzamiento de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. No se puede permitir que se diga que las Naciones Unidas no sirven para nada, que hay que desmantelarlo. Eso sería desandar todo el camino que hemos hecho desde el 45. Y algunos errores hemos cometido, pero también algunos aciertos, porque hemos evitado que haya una tercera guerra mundial. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que tenemos que seguir evitando. Es verdad que ahora hay una guerra híbrida, pero también es verdad que como la escalada llegue a una guerra nuclear, no lo contamos. Y lo que queremos es seguir contando esto. Si hay una guerra nuclear, no lo contamos. Y tenemos que intentar buscar soluciones pacíficas y soluciones diplomáticas. Te dejo, Luis, una conclusión de un minuto, que ha hablado José Manuel más que tú. No, pero a ver, yo quiero creer, tenemos que creer en todo lo que ha comentado José Manuel. Después de la Segunda Guerra Mundial acabó de forma desastrosa con el genocidio de Nagasaki, porque lo mismo Hiroshima puede ser discutible que fuera necesario o no, pero la segunda bomba atómica no. Después de ese desastre colosal, yo creo que al menos 2 o 3 generaciones aprendieron hasta qué punto podemos llegar a ser como seres humanos estúpidos. Dicho lo cual, estamos ahora en un cambio de época en el cual Europa está haciendo aguas por todos los lados. Yo creo que el modelo del sur de Europa, apostar por ser un parque temático del resto del mundo y el Estado de Derecho con la variable tecnología, que se vive estupendamente, que yo creo que cualquiera se quiere jubilar en esta maravillosa región, en concreto en Europa, pero es que en España todavía más en particular.
Pero en España en concreto, en Europa, si nos ponen cualquier prueba para demostrar hasta qué punto somos bobos, no desperdiciamos la ocasión para demostrarlo. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión. Europa ha demostrado, y digo Alemania, ser muy buena reconstruyendo países después de perder guerras. Hemos perdido la Tercera Guerra Mundial. Vamos, por favor, a reconstruir Europa. Estoy de acuerdo con José Manuel. Pues así nos vamos a despedir. José Manuel Corrales, profesor en la Universidad Europea, experto en Unión Europea. También Luis Garbía, director del máster en riesgos financieros en Comillas y CADE. Un placer y gracias a los dos. Placer compartido, gracias. Vamos con una última hora y es que tiene que ver con la actualidad.